estamos trabajando las heridas, ¿no? Entonces, allá las personas que están con los computadores, hoy vamos a hablar de qué tema, de cuál de las heridas. ¿La herida de qué? Muy bien. Mafe le puso este nombre, perfecto ante el mundo, auténtico ante Dios, pero vamos a trabajar la herida de justicia. ¿Y qué significa la herida de justicia? Pues habla un poquito el título habla de la sanación, de cómo vamos a sanar, pero la idea es que nosotros hoy podamos entrar en ese camino de lo que es la justicia, lo que implica tener una herida en el corazón por la injusticia. ¿Listo? Entonces, la ruta que yo voy a tomar va a ser la misma que hemos tomado y es explicar un poquito la herida, en qué consiste la herida, cómo se desarrolló la herida. Lo más probable es que todos tengamos esa herida de alguna manera, otros los que hemos podido sanar la tenemos más sana y los que fueron menos heridos pues obviamente estarán más sanos. Después de eso pues mirar cómo se refleja en el hoy. Si yo estoy herido, cómo se refleja esa herida en el hoy. Intentaré dar un ejemplo especialmente con Marta, la del Evangelio, que es la figura bíblica que nos propone Mafecita. Y por último terminaremos hablando, bueno, cómo sanamos la herida de la injusticia, cómo sanamos esa herida. Entonces, yo creo que es importante definir qué es la justicia. La justicia es un principio moral en donde a cada cual se le da lo que le corresponde. Entonces, la justicia es, a usted le corresponde esto y a usted le corresponde lo otro. Levántenme la mano los que tuvieron hermanos. O sea, tienen hermanos o tuvieron hermanos, es que los hermanitos ya están muertos o están en otro lado. Listo, tuvieron hermanos. ¿Alguno de ustedes compartió? Acá está mi hermanita, no. ¿Mi hermanita no ha llegado? ¿Alguno de ustedes vivió esta escena en su casa? Entonces, por ejemplo, mi papá era muy lindo, mi papá recibía un refrigerio y siempre el refrigerio llevaba algo para la casa. Él en su empresa recibía un refrigerio. Entonces pongamos que llevaba un chocolate. Habían refrigerios feos que a mí no me gustaban, como el yogur de guanábana. Entonces cuando llegaba el yogur de guanábana, yo, papá, ¿qué trajo? Yogur de guanábana. Pero habían refrigerios así espectaculares, como por ejemplo una chocolatina. Cuando llegaba la chocolatina, entonces mi papá, ¿quién quiere la chocolatina? Entonces yo, y Carolina también, yo. Entonces, ¿qué era lo justo? ¿Qué era lo justo? Que el más importante de la casa comiera la mayor parte. Pues lo justo sí, es exactamente. Entonces yo no sé si a ustedes les pasó. Entonces uno cogía la chocolatina. ¿Cuántos cuadritos tiene? Si la chocolatina era una chocolatina justa, debería tener más o menos un número par, 8, 10, 12. Pero la chocolatina tenía, 8 o 12 y uno la partía por la mitad. 3 cuadritos para un lado, 3 por 2, 6. Perdón, la matemática acá. Pero cuando la chocolatina era de 10, entonces tocaba partirla. Entonces esa partida siempre uno la partía y salía un pedazo. Y salía un pedazo más grande y un pedazo más chiquito. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Coger con la regla, espere, este pedazo tiene más, este tiene menos. ¿Quiénes lo hicieron? En algún momento sacaron la regla, sacaron la partida, esto es injusto, esto no es justo, ¿sí? Bueno, yo quiero acá preguntar así como encuesta, ¿cuántos en algún momento en su infancia recibieron favoritismo? Dijeron, a mí me escogieron, yo era el favorito de mi mamá, yo era el favorito de mi papá, yo era el favorito de la empleada, yo era el favorito ¿de quién? ¿Quiénes fueron los que a mí no me quiere nadie en esta casa, que fueron lo contrario, recibieron la injusticia? Entonces, yo les quiero hacer una pregunta acá que nos va a ayudar a entrar en la prédica, donde los voy a poner a ustedes de jueces. Si José Luis y Carolina están peleándose una chocolatina de 5 cuadritos y a José Luis le dan 3 y a Carolina le dan 2, ¿hay injusticia? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay injusticia? Depende de qué.
Si José Luis tiene más hambre, la condición física, todo eso. ¿Listo? Bueno, digamos que hay injusticia. ¿Con quién es la injusticia? Con Carolina. Entonces, la clave de la enseñanza es ayudarles a entender que la injusticia, cuando se imparte, es injusta con las dos partes. ¿Entienden? La justicia es justa y cuando no hay justicia, sea que se favorezca o sea que se desfavorezca, es injusto. Y la herida de injusticia se nos causa, sea porque nos favorecieron o sea porque nos desfavorecieron. ¿Es claro eso? Les voy a contar de una vez entro. Yo quería que mi hermanita estuviera, pero no sé, pensé que estaba acá. Y es que mi hermana, o sea, les voy a contar un poquito de la historia mía. Mi hermana nació, diría mi mamá nos decía eso, nació en una instancia de pecado con mi papá, porque mi mamá y mi papá no se habían casado. Y Carolina nació fuera del matrimonio. Después de que nació Carolina, ellos convivieron en unión libre, literal. Mi mamá le decía en concubinato, como 2 años, se casaron y nació Josecito. Mi abuela era una abuela mi abuela, la mamá de mi mamá, era una abuela muy chapada, pues a la antigua, y muy como en ese deseo de orden, ¿no? Y mi mamá siempre fue la mujer ejemplar. Por eso cuando ella se entera que está embarazada sin casarse, mi abuela entra en crisis, la echa de la casa y rechaza tanto a mi mamá como a mi hermana. Lamentablemente, ese rechazo de mi abuela hacia mi hermana fue un rechazo que ya cuando mi mamá se casó, pues bajó un poquito, pero no del todo. Y eso hizo que cuando yo naciera, como yo nací dentro de la regla, por decirlo así, mi abuela sí tuvo un favoritismo hacia mí. Entonces, eso ocasionó unas heridas de injusticia fuertes, tanto en Carolina como en mí. ¿Por qué? Porque mi abuelita era o sea, me favorecía mucho a mí, mucho a mí. Yo era un niño, entonces miren, pues yo qué hacía si a mí me favorecían, pues aprovechar. O sea, yo nunca, no abuelita, eso no es justo con Carolina. Yo como sufra, si ve. Entonces, eso generó eso. Mi abuelita en qué nos favorecía. Ojalá fueran cosas bobas, pero especialmente en el cariño. O sea, Carolina sentía literal que mi abuela me quería más a mí que a la misma Carolina. Entonces, esa herida es una herida de injusticia en que en el momento en que hay un favoritismo, en que llegó algo para los dos, venga, José Luis, venga, ¿dónde está el niño? ¿Cómo está el niño? Venga, yo lo consiento más, venga, yo lo quiero más. Y la niña, todo lo que hemos hablado, rechazo, abandono un poquito por el lado de mi abuela. Mi mamá quiso sanar eso. Entonces miren lo que hizo mi mamá, con muy buenas intenciones. Empezó no solamente, yo lo hice de muy buena forma, pero empezó no solamente a favorecer, o sea, empezó a favorecer a Carolina en otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que yo empecé a sentir también la herida de un favoritismo de mi mamá hacia mi hermana. Culpa, pues, de mi abuela, ¿sí? O sea, mi mamá lo único que estaba tratando era de compensar. Entonces, si a Carolina le decían fea, entonces mi mamá le decía bonita. Y yo, pero ¿por qué no me dice a mí bonito? Porque usted ya tiene a su abuela que le diga que usted es bonito. Entonces, déjeme que yo a la niña le compenso. Entonces, claro, mi papá sí fue muy imparcial porque mi papá era, ahí sí como diría Mafe, demasiado hombre. Mi papá hacía silencio, mi papá no le importaba nada de eso. Mi papá sí fue justo porque con mi papá ni favoritismo ni para un lado ni para el otro. Pero mi mamá, tratando de sanar a mi hermana, o sanándola tal vez, tomó esas posiciones. Entonces en algunas cosas yo sentía como ese favoritismo, y no era que mi mamá de verdad auténticamente quisiera, quiero que lo sepa Carolina, auténticamente no era la que le quisiera más a usted, sino que en realidad ella estaba compensando.
quiero contarles un poquito de esa historia y quiero avanzar en esto. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros sufrimos pues injusticias? ¿Qué significa injusticias? Cuando no se nos da, en teoría, lo que nosotros deberíamos merecer. Es decir, si vengo de una casa pobre, pues de lo poquito que hay, debería dárseme una porción justa, una parte justa. Eh, Debería dárseme un cariño justo. Si mi papá no tiene mucho tiempo, pues el poquito tiempo nos lo deberían dar a todos los hijos. Esa es la parte de la justicia. ¿Qué pasa cuando empieza a pasar eso? Pues que hay una herida en donde yo siento una falta de reconocimiento o un exceso de cariño, ¿sí? Un exceso de reconocimiento. Entonces, esto quiero porque la gente no lo tiene claro. A veces cuando nosotros favorecemos a alguien, creemos que no lo herimos, pero también, es decir, el niño hizo 2 mamarrachos, ¡wow! La obra más grande del mundo. Entonces, pues no estoy diciendo que no lo exaltes, que no lo digas, ¿sí? Pero efectivamente, a veces tenemos heridas por un exceso, porque, es decir, yo he tenido personas pues en la comunidad, en consejería, que finalmente papás que se dedicaron los volvieron dioses, los volvieron emperadores, y estos chicos se lo creyeron, y cuando salen a la vida, pues el mundo no funciona bajo sus pies y bajo sus normas y bajo sus reglas como funcionaron sus papás. Entonces hay esas heridas. Entonces, ¿qué pasa tratando de explicar la herida? Cuando yo soy niño y recibo esa injusticia, yo empiezo a crear un sentimiento de como inutilidad. ¿Qué significa eso? Que como yo recibí injusticia, por ejemplo, vamos a poner, es más fácil explicar con el ejemplo de mi hermana. Ah, ya me está mirando. Ya llegó la culpable. Miremosla toda para que ya llegó. Tan linda. Entonces, voy a tratarlo con el ejemplo de ella, y es cuando se genera ese sentimiento de injusticia, es decir, se me es injusto, empieza a haber como una competencia natural de querer compensar eso desde mí. ¿Y qué significa eso? Y mucho cuidado con esta palabra. Yo empiezo a hacer con H, a hacer cosas, pues para que se me devuelva lo que se me fue quitado. Y quiero repetir eso. Yo empiezo a hacer con H cosas para que se me devuelva lo que se me quitó en la injusticia. Y en ese hacer con H, que es muy importante porque en el ser con S es donde nos tendríamos que centrar. Ya empiezo a entrar en lo que, como en los espérense, porque es que Mafe es más profunda con esto. Me quería ya pasar al otro punto, pero son como 7 puntos y después Mafe me dice, sí, dio la predica mal. A ver, antes de pasar para otro punto. El niño o la niña, voy a leer acá, heridos en la injusticia, al no alcanzar sus expectativas, se siente invalidado y trata de evitarlo, aprendiendo rápidamente a ser perfecto o ser lo que sus padres esperan. Entonces empieza una palabra bien importante, y es qué es lo que debo ser, y ese deber ser con ese lo empiezo a compensar con un hacer. Entonces la herida consiste en qué, en que yo intento saciar eso con algo que vamos a ver que se va a llamar como un perfeccionismo. Yo tengo que manejar las cosas todas muy bien, yo tengo que ser excelente. El niño no se siente amado como es, sino por lo que hace. Eso es muy importante. En la herida de injusticia, el niño, digamos que en la infancia, el niño no se siente amado por lo que es. No me siento amado por lo que soy. ¿Qué es un niño? Es un hijo. Eres hijo. Eso es importante también en Dios. ¿Por qué yo soy amado por Dios? ¿Porque yo soy muy bueno? No. ¿Yo por qué soy amado por Dios? Porque soy, simplemente porque soy, porque Él me hizo, porque soy de Él. Sino que, y eso es bien importante, yo soy amado por lo que hago. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? El niño que tiene la herida de injusticia, o cómo va a empezar a compensar esto, en el hacer. Como no se le dio lo que le correspondía, va a tratar de hacer
lo que debería ser. Entonces, acá vamos a ver heridas. Voy a poner unos ejemplos que pone Mafe que ayudan mucho a entender. Y es empezando porque cuando hay una herida de injusticia, si yo no, cuando hay una herida de injusticia, por ejemplo con lo de mi hermana, que me ayuda mucho a entender, mi abuela, si a mí me va mal en el colegio, no me van a querer. Entonces, tengo que ser una muy buena estudiante. O sea, yo voy a valer acá en la casa por lo que soy. Yo valgo, por lo que hago. Entonces, tengo que hacer esto. En los niños hay una herida, en los hombres hay una herida y es, sea macho, papito, se cayó, sea macho. Entonces, el niño de la herida de injusticia compensa en no quebrarse, en no romperse, sino en salir adelante. Yo puedo, yo no tengo, como que entrego mis derechos a ser entrego mis derechos a ser por hacer, tengo que hacer. Entonces ya, me voy a meter en el segundo punto, lo siento Mafe, y es, ¿cómo lo puedo ver hoy? Entonces, esa máscara o esa forma de expresar hoy, lo vamos a llamar rigidez. ¿Cómo se expresa la herida de la justicia? En rigidez. Y esa rigidez se entiende desde lo que terminé con la frase del punto anterior. Y es, como fueron injustos conmigo, yo me voy a concentrar en hacer. Entonces, las personas que tienen heridas, si tú tienes la herida, si alguien que me está escuchando tiene la herida de injusticia, se va a dar cuenta que su valía como persona está en el hacer. Yo tengo que estar haciendo, yo tengo que estar todo el tiempo haciendo las cosas bien, haciendo lo que los demás son. Yo lo veo y yo leía esto y yo decía, sí, yo a veces no siento tanto que yo me corresponde la herida más grande mía, hay cosas que tengo, pero especialmente sí lo he visto en muchas personas que nos acompañan del ministerio, servidores. Las personas que tienen la herida de injusticia están constantemente preguntando, ¿lo hice bien? ¿Te gustó? Con sus autoridades la relación está manejada en, mira, ¿te gustó? ¿Estuvo bien? Y su alma necesita en todo momento validación. Lo hiciste muy bien. Entonces ese es su premio, como hice, estoy bien. Cuando una persona tiene una herida de injusticia y entra en esa rigidez consiste en que le cuesta conectarse mucho más con sus sentimientos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se vuelve un poquito máquina, en el sentido en que estoy concentrado en hacer. Entonces me concentro mucho en lo que hago, muy enfocado a los objetivos, muy enfocado a tener éxito, y me olvido de que yo soy, ¿sí? Eso es importante. Entonces yo valgo en la medida en que produzco, yo valgo en la medida en que saco buenas notas. Entonces, una persona cuando no tiene esta herida de injusticia, cuando está sano en esta parte, se permite equivocarse, se permite, no me salieron las cosas. Papás, perdón, perdí una materia, perdí el semestre, me arrepiento, me convierto. Pero al que tiene esta herida de rigidez, que también va y tiende mucho al perfeccionismo, todo tiene que ser perfecto. Entonces, si algo no salió bien, eso yo lo vi mucho en la universidad. Había gente que uno con un 3.5, uno, aleluya, Señor, gracias. Pero hay personas que con un 4.5 lloraban, pero profe, pero si está bien, profe. El perfeccionismo, no me permito ni un poquito. Y al no permitirme esas imperfecciones, empiezo yo a hacer conmigo mismo, con los demás. Yo no permito que los demás tampoco se equivoquen. Yo no permito que los demás tengan algún tipo de falla. Me cuesta conectarme, porque si yo valgo por lo que yo soy, yo empiezo a calificar, si yo valgo por lo que hago con H, yo empiezo a calificar a los demás por lo que hacen. Entonces esta persona tiende a volverse utilitarista. Me parece muy clave eso. Yo valgo por lo que hago, más no por lo que soy. Como no importa lo que yo soy, es una persona que está desconectada de su ser y está conectada mucho en el activismo, en el hacer. El Señor, yo lo he visto en mi vida, y tal vez por eso es que le pasó a Mafe lo que le pasa. Sana esto mucho con la enfermedad, con desactivarte. No puedes responder. Venga y sanemos.
Cuando nosotros nos enfermamos, ¡tra! ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Quién eres tú sin poder hacer? ¿Quién eres tú sin poder hacer? Y creo yo que Mafe me decía, es que esta prédica me ha tocado demasiado y ahora no la puedo dar. Y me decía, y precisamente esa es mi herida, José. Entonces yo le decía, sí, acá les doy testimonio de Mafe también, acá dice, no mentiras, pero sí. Entonces es una persona que frente a la autoridad no la logra amar, sino que solamente la logra obedecer. Y necesita todo el mundo, todo el tiempo la recompensa de la autoridad. Entonces es una persona que en su interior aborrece la autoridad, pero exteriormente está en completa obediencia. ¿Y qué más se necesita? Está, porque necesita que la autoridad lo apruebe. Y si ustedes lo ven, en el juego de la injusticia se alimenta de esa recompensa. Como a mí me quitaron, como en la parte en donde me fueron injustos, yo como y yo recibo. Y acá viene, esto está toda la parte que ha trabajado Mafe, y es la parte que el Señor a mí me entregó y me reveló. Entonces, Jesús de Nazaret, a mí me parece importante para sanar, vamos a dejarlo así, hay muchas más cosas en lo que se manifiesta, en diferentes cosas, pero para sanar yo quiero que entremos un poquito en el entendimiento de lo que es la justicia de Dios. Porque si a mí me quitaron justicia, si lo que a mí me robaron, si lo que a mí me rompió fue la injusticia, ¿yo cómo voy a sanar? Siempre que sano de Dios, lo que me quitaron, lo recibo de Dios. Entonces, yo le decía a una persona que estaba dictando un curso de sanación, José, ¿cómo es que se sana? Y yo, muy fácil, lo que me quitaron, donde me hirieron, yo lo recibo de Dios. Entonces, les voy a poner varios ejemplos de lo que ya hemos hablado. Si yo tengo una herida de rechazo, ¿cómo la sano en Dios? Si yo tengo una herida de rechazo, ¿cómo la sano con Dios? Pues entendiendo, recibiendo el amor de Dios y sintiéndome aceptado por Dios. ¿Ya me entendieron? Si yo tengo una herida de abandono, ¿cómo la sano con Dios? Sintiendo a Dios siempre presente. Las personas que tienen herida de abandono dicen, Dios me abandonó. Y Dios, ¿qué? Pero papito, es que estoy acá, ¿no se da cuenta? Eso es. Si yo tengo, no sé, una herida de humillación, ¿cómo la sano con Dios? Dice la palabra de Dios, los últimos sean los primeros, pues entendiendo que Dios a mí me levanta y me exalta. ¿Listo? Siempre cuando vamos a sanar, entender que Dios compensa eso, que yo no necesito compensarlo, sino que es Dios el que no necesita compensar. Entonces, cuando yo tengo una herida de injusticia, ¿cómo la compenso? ¿Sí me están entendiendo la lógica? Volvamos a empezar. ¿Qué es la justicia? A ver, si yo tengo una herida de injusticia, ¿qué tengo que buscar? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y ahora es mi punto en donde yo quiero que empiecen a sanar ustedes. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Valgo por lo que soy, muy bien, pero ¿cuál es la justicia de Dios? Entonces, yo les quiero traer una cita que me parece importante y es Salmo 78. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 78, todos. Salmo 78. Ahora tengo dudas, ¿cuál de los dos? Espérense que no me está dando el Salmo. Espérenme un segundo. Un segundo, que algo pasó acá. Perdón. Voy a buscar otros salmos. 102, 102. Perdón. Acá hubo una confusión.
Salmo 102. No, perdón, 103. Ay, al fin, ¿qué? Espera un momento que acá tengo una confusión. Ya, denme un segundo. Sí. Ya, 103, 8. 103 fuera de paréntesis, 102 dentro de paréntesis. 103, 8 dice: Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. No se querella eternamente, ni para siempre guarda rencor. No nos trata según nuestros yerros, ni nos paga según nuestras culpas. ¿Cuál es la justicia de Dios desde este salmo? Muy bien, esa es la clave. ¿Dónde tenemos nosotros una herida de injusticia? Cuando nosotros no fuimos criados en el concepto de la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos que justicia es cada uno lo que merece, nos quedamos como en el Antiguo Testamento, nos quedamos en tú hiciste, tú pagas, y el camino en donde nosotros tenemos que recorrer es el camino de la misericordia. Para eso, yo les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio. Un momento. De Lucas, Lucas 15. Y vamos a, no la podemos leer toda, pero vamos a tratar de trabajar hoy la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en la parábola del hijo pródigo hay un acto que humanamente es injusto y celestialmente es justo. Y es versículo 25, perdón. Lucas 15, 25. Ustedes se saben la parábola del hijo que se va, se pone a parrandear, que cantaba: ay, qué culpa de ser parrandero, qué culpa de pasarla. Bueno, y el hijo pródigo vuelve a casa arrepentido. Dice el versículo 25: su hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó: oiga, ¿qué era aquello? Él respondió: es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque ha recobrado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó. ¿Por qué se irritó? Porque era injusto para él. Exacto, muy bien. Él se irritó. Y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre: pero yo quiero que lo miren así, con la herida de injusticia. Hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero el padre replicó: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, este evangelio nos ayuda a entender un poquito que algo que hacía mi mamá cuando nosotros hacíamos lo de la chocolatina con Carolina era que le daba mucha piedra que lo hiciéramos. Era como: no importa, o sea, si usted le tocó el pedazo más pequeño o el pedazo más grande, no importa. Los dos tienen comida. ¿Sí me hago entender? Eso no importa. No tiene que ser todo exactamente. La justicia humana es así, tiene que ser completamente cuadriculada. Pero la justicia humana nos salva, nos rescata y nos levanta. Prueba de eso, dentro de lo que nosotros vemos, inclusive en lo que nosotros vemos en nuestras cárceles. El que entra a la cárcel
muy rara vez sale mejor, generalmente sale peor. Y el Padre misericordioso entiende que lo que va a salvar, esto nos lo enseñaba el Papa Francisco muchísimo, es la misericordia. Y la misericordia, entonces la misericordia es dejar sin castigo al que merece el castigo. Y entonces aquí viene toda nuestra teología cristiana católica, que es impresionante, y es no. Por eso alguien tiene que pagar. ¿Y quién paga? Pues Cristo. Pues, y cuando ustedes entienden el Evangelio de San Juan, el que está pagando es el Padre. Jesús es el signo del pago del Padre. Lo que más ama el Padre, ¿qué es? Jesús, su Hijo. Era lo más sagrado. O sea, el Padre dice, tengo que rescatarlos, y para eso tengo que perder lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado que tengo? A mi Hijo. Entonces, ese es el camino de la misericordia y es el camino de la sanación. Entender qué es la justicia y empezar a vivir dentro de mi vida la dimensión de la misericordia. Entonces, lo que les quiero decir es, bueno, José Luis, yo reconozco mi rigidez, yo reconozco mis heridas, yo reconozco que tengo una herida de injusticia, yo reconozco que recibí injusticia. Y la única forma de que tú sanes, yo sé, digamos que en esto nos basamos en unos libros de psicología y todo el tema, y sé que el libro de psicología va a dar unas soluciones, pero a mi modo de ver las soluciones son muy bajas. Cuando vamos a lo más alto, la solución es Cristo. Esto me va a basar mucho en el Padre Ignacio de Larrañaga. El Padre Ignacio de Larrañaga, un psicólogo, decía: los psicólogos, la psicología y todo lo que es psicología es muy buena para diagnosticar, pero muy mala para generar sanación, porque el único que sana es Dios. Esto lo dice el Padre Ignacio de Larrañaga, psicólogo. Entonces, yo en el entendido, buenísimo, apoyarse en la psicología es importante, pero no dejar de lado el llamado de Dios. ¿Y cómo sanamos nosotros la herida de injusticia? Pues recibiendo justicia. Y la justicia de Dios es misericordia. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cómo nos acercamos? Entendiendo que tú y yo no lo merecemos. ¿Cuántos de ustedes merecen que Jesús haya dado su vida por ustedes en la cruz? ¿Cuántos de ustedes se lo han ganado? ¿Me entienden que esto es espectacular? Porque cuando nosotros hablamos de mérito, estoy hablando de hacer, del H, de tengo que hacer. Eso, mis querida gente linda, mis queridos hermanitos, es el fariseísmo. Tengo que hacer y hacer y hacer para entrar a Dios, para estar a paces con Dios. Y Dios entra, por eso yo quería resaltar esas palabras claves, que no se trata de hacer, se trata de ser. Y cuando a nosotros nos ponen el ser, ¡clink!, se nos rompe el chip, pilas, porque en esencia no hay que hacer nada. Ahorita yo sé que algunos me van a pelear, pero quiero que me dejen explicar. En esencia no hay que hacer nada. Lo que Dios quiere es que tú seas. Yo les pregunto, ¿y Dios qué quiere que tú seas? ¿Quién dijo eso? Exacto, hijo. Dios, ¿qué quieres que yo sea? Hijo. ¿Qué es esta parábola? ¿Qué es mi hijo? Yo a mi hijo no lo voy a rechazar. ¿Cuál de los dos hijos era más valioso para el padre? Los dos eran igual de valiosos, pero ¿quién hacía más? Pues el mayor era el que hacía. Pero para el Padre no es importante que tú hagas. Y por eso la herida de injusticia la sana la misericordia de Dios. Porque nosotros llegamos a Dios, miren, es que Dios me está trabajando a mí también. Cuando yo llego a Dios, es que yo he sido tu servidor, yo me entregué, yo dejé, yo hice. Escúchame, no me importa lo que tú hagas. No me importa lo que tú hagas. Eres mi hijo, ven. El problema, yo se los digo acá a mis servidores con la oración, es eso. Volvemos la oración un hacer y no ser. Entonces yo tengo que hacer. Entonces nosotros, pero yo hago cristiano todos los días, pero yo hago el rosario, pero yo hago tantas y tantas cosas. Entonces yo soy un mejor hijo. No, espérate. Todos esos espacios no era para que hicieras cosas, eras para que fueras mi hijo. ¿Me entienden? O sea, lo mejor, yo creo que soy el hombre más feliz del mundo al ser hijo de Dios. El título más grande que tengo es ser hijo de Dios.
No es dirigir una comunidad, no es tocar, no es nada. El título más grande es ser hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque soy. Entonces cuando yo soy y no tengo que hacer, pues me sano. ¿Cómo sanar la herida? Parar muchas veces, retirarte y ser hijo de Dios. Hoy recordando a Mafe, me acuerdo que hace casi un año, un poquito menos, como unos 10 meses, pues yo me enfermé muchísimo. Y entonces yo tuve que suspender muchas cosas de las que hacía. Todo, no podía hacer ejercicio, que a mí me encanta hacer ejercicio, o hacer deporte. No podía comer lo que yo quisiera. No podía. Y llegó un punto en el que con toda persona que yo hablaba me decía, suelte la comunidad. Mi guía espiritual me decía, suelte la comunidad, suéltela. El padre Carlos también, suelte. Entonces yo, bueno, pues yo suelto. Y Dios me dijo, espérate, para. ¿Y por qué Dios necesita que paremos? Porque, y acá vengo, no voy a leer el texto de Marta y de María, pero ustedes saben el texto de Marta y de María. Miren la enseñanza tan bonita. Marta amaba a Jesús, pero la amaba desde una herida, que es la herida de la injusticia. Entonces Marta creía que tenía que ganarse a Jesús haciendo. En la serie de Chosen, que esto es propiedad de Mafe, esto no es mío. En la serie de Chosen, pues efectivamente nos ayuda a ilustrar un poquito esa Marta que está pendiente, tengo que ayudar, tengo que estar pendiente, tengo que ayudar a Jesús. ¿Dónde está? Que Él vea que yo estoy, mire cuánto me estoy esforzando, cuánto estoy haciendo porque yo sí lo amo. El que tiene herida de injusticia siempre se compara. ¿Y qué le da, pues desde esa interpretación, ¿no? ¿Qué le da rabia a Marta? Pues que María no hace. Y María, ¿en qué se estaba centrando ella? En ser discípula, en ser adoradora. La concha de María. Súper conchuda. Pero esto es duro y esto es fuerte. Porque nosotros a veces creemos que llegamos a Dios a hacer 1000 cosas. Pero créanme que vamos a hacer 1000 cosas si primero tenemos que ser. Y lo más importante en Dios es ser. ¿Qué hizo María? María, a los pies de Jesús, soy tuya, te quiero escuchar. O sea, casi no vienes acá a Betania, venga y hábleme. Y lo miraba a los ojos. Y Marta, pues allá fregando, lavando, y así como, qué bueno la están pasando, yo la estoy pasando bien mal. Dios quiere que yo haga, Dios quiere que yo haga, Dios quiere que yo haga. ¿Y qué le dice Jesús a Marta? Marta, ¿qué? Solamente una cosa es necesaria, muy bien. María escogió la mejor parte y no se la quitará, no le será quitada. ¿Qué significa esto? Martica, la traducción de la sanación de Jesús a doña Martica es: Martica, no tienes que hacer nada. Venga para acá. Solo tienes que ser. Solo tienes que ser. Y yo creo que esto le pasó a Mafe. Tal vez yo no había entendido esa profundidad de todo este texto, porque uno se queda como en, espérese un momento, explíqueme esto. O sea, que no tenemos que hacer nada para Dios. No es lo que está diciendo el texto. Está diciendo, usted primero sea y después haga. Usted primero sea. Piénsenlo de esta manera. En mi casa, y yo quiero saber si ya me estoy pasando, ya me pasa el tiempo. Termino con esto, con un testimonio. Pero si a ustedes les pasó, en mi casa, yo no sé si Carolina también, pero yo detestaba que llegara visita. Detestaba que llegara visita. ¿Por qué? Porque mi mamá nos ponía a voltear. Y entonces hay que hacer oficio y todo. O sea, a mi mamá le da mucha piedra que la casa tenía que quedar impecable y uno no hiciera oficio. Pero todo tenía que ser como ella dijera. Entonces uno decía, pele la papa.
peladito, el consentido de la casa, el querido por la abuela. Pues yo pelaba la papa, una papa así me quedaba así. ¿Qué le pasa? Y el afán de que no sabe pelar una papa, ¿cómo es posible? Mire, todo esto lo está botando, ¿qué es eso? Entonces yo, ay, no, el regaño. Entonces, ¿qué decía yo? Pues no le pelo la papa. ¿Cómo que no pelar la papa? Tiene que aprender. Pues aprendo, pero aprenda. Y entonces detestaba que llegaba gente. ¿Por qué? Porque había que hacer, que había que hacer, que había que hacer. ¿Les pasó alguna vez en su casa también? Que todo se volvió pelea porque viene alguien, que todo se volvió pelea. Y finalmente miren esto. ¿Qué era lo más importante? Ser familia. ¿Me voy a entender? Era más importante burlarse o reírse y generarle la herida de humillación a Josecito. Era más importante pasarla bueno viendo que Josecito una papa la logró volver así de chiquita y disfrutarse ese momento. Aquí estamos corriendo, corriendo, corriendo y necesitamos ¿y qué? Y en el fondo yo sé que uno del chino siempre decía, pero es que mamá, organice bien ese closet, pero ¿quién? Es que la visita van a ir acá, uy, ese closet cómo está desordenado, ¿no? Obviamente yo soy partícipe de que haya orden, de hecho Lili sabe que yo soy ordenado, pero en el fondo el mensaje acá es pilas por lo que tú estás viendo en tu familia, pilas en el hacer y en el ser, porque a veces en nuestras casas estamos desesperados por hacer, por hacer, por hacer, por hacer. Y pasan años y nos perdimos de ser. Y entonces hay casas que son una tacita de té, son limpias, son impecables, pero tan impecables que ya los esposos ni se hablan, que ya los hijos se van a sus casas. A veces no es más bacano tener una casa un poquitico más desordenadita, pero nos hablamos, ¿sí? Nos entendemos. Mira, ¿qué está pasando a Gloria? Le están echando Oscar está haciendo así con Gloria. ¿No les parece que es más importante? Con eso yo les voy a invitar a que oremos. Y los quiero invitar. Sí. Si puedes, ¿la canto? Listo, dale, yo canto. ¿La enviaste? Sí. Entonces yo los quiero invitar a eso, a que nos pongamos de pie. Y va a ser muy importante que entremos en la sanación de Jesús. Vamos a apagar las luces, todas. Y yo quiero hay un lugar muy importante que es el corazón de Jesús. Necesitamos que entres en él. Necesitamos que entres sobre todo en el corazón del Padre, que está lleno de misericordia, y que ahí puedas encontrar un lugar. Miren, tú no viniste a esta asamblea a aprender de esto. De hecho, yo que estaba investigando, tú buscas en YouTube herida de injusticia y vas a encontrar muchos mejores psicólogos, mucho más sabios hablándote de esto. Tú viniste acá a este lugar, a este momento, a entrar en la casa del Padre. Y en esa casa de misericordia poderla recibir. Yo quisiera que los que pueden ponerse de pie, sé que algunos están enfermitos, pero trata de ponerte de pie y trata de imaginar que hoy estás frente a Jesús. Si alguno tiene esta herida de injusticia, sabe que en todo momento está buscando hacer. Todo tiene que quedar perfecto, todo tiene que quedar bien. La plata, el trabajo, la familia, el aseo, el orden, todo tiene que ser bien, porque tú vales por lo que haces, porque has aprendido a entender que vales por lo que haces. Y hoy yo te invito a que atravieses esa puerta y entres en la casa de Jesús y te dejes mirar con Jesús con amor, como ese Jesús miró, Jesús miró a Marta, y que puedas escuchar a este Jesús que te dice: hija, hijo, no vales por lo que haces. No eres más cuando haces y eres menos cuando no haces. En esta casa tú vales por lo que eres.
Y entonces cuando Jesús te dice eso, cuando Jesús nos dice eso, se nos caen un poco de muros, esa rigidez se rompe, porque ya no tienes que parecer perfecto, ya puedes ser un hijo pródigo que se ha ensuciado en el lodo, que ha pecado, que ha caído, y aún así sigue siendo amado. No se trata de lo que haces, te dice el Señor en esta noche. Se trata de lo que eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sabemos qué haces. Cuando nosotros respondemos esa pregunta, ¿quién soy?, generalmente atribuimos un título que significa una labor o un hacer. Yo soy ingeniero industrial porque estudié ingeniería industrial y me merecí el título de ingeniero industrial. Yo soy psicólogo, yo soy sociólogo, yo soy contador, yo soy. No, no eres eso. Estudiaste eso, eso estuvo en el hacer, no está en lo más profundo de tu ser. Es lo chévere de nuestros apellidos. Mi apellido yo no lo recibí por hacer algo en especial y no tengo que hacer nada para tenerlo. Simplemente es un signo de que soy hijo. Y hoy nuestro apellido es ese. Soy hijo de Dios. Soy tuyo. Y yo te invito a creer que Jesús está frente a ti y que lo puedes abrazar. Y abrazándolo puede ser. Jesús te está sanando. Jesús te está sanando. No tienes que hacer grandes cosas, solo tienes que ser. Y yo te invito a que recibas misericordia. El Señor me muestra, el Espíritu Santo me muestra esa dureza de muchos de nosotros, cómo somos de duros con los demás, cómo necesitamos que los demás marchen como yo digo, que crean como yo creo, que piensen como yo creo, y que no. Y cuando alguien cae, todos caemos a caerle. ¿Por qué? Porque tenemos esa rigidez de la herida de la injusticia, porque jamás entendimos que la justicia de Dios se llama misericordia. Y yo te invito a abrazar, como en este jubileo, que lo empieza un papa y lo termina otro papa. Pero qué lindo, no lo había analizado. Nuestro papa de la misericordia, y yo creo que fue muy incomprendido en esa misericordia, muere en el año de la misericordia, de esta esperanza jubilar. Recibamos todo lo que significa el año jubilar del 2025. Implica misericordia. Implica, no se trata de tanto de lo que hagas. Ven y recibe misericordia. Ven, acércate al trono. Ven, acércate al lugar donde no tienes que hacer muchas cosas, pero sí tienes que ser. Tienes que ser hijo y tienes que recibir. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Vamos a repetir esa parte. Trata de decirlo así con San Agustín. Nuestros corazones insaciables son. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Vamos a repetir eso, Sin tal y como temor. somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados Fuimos alcanzados por su gran amor. por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Yo les voy a invitar a que en este momento trates de escuchar a Dios, trates de escuchar al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo: revélame si en mi historia, en mi vida hay una herida de injusticia, y que el Espíritu Santo te lleve al lugar en donde tal vez papá, mamá, un profesor, alguna autoridad, un hermano causó en ti una herida de injusticia. Trata de ubicar de pronto el momento en donde otros fueron favoritos, en donde tal vez como hijo mayor a ti se te trató con dureza y a los menores pues con más suavidad, en donde tú no fuiste de pronto el hijo favorito y tú sentiste como esas diferencias en el cariño. Y entra profundo. Miren, gente, a veces es difícil porque somos muy superficiales, pero entra ya profundo en tu ser, allá donde Dios ama estar, allá donde habita Dios, y sana. Si de pronto tú sentiste que en la vida a otros se les dio más y tal vez esa herida sea directa con Dios y a ti se te fue quitado. Si mamá o papá murieron jóvenes o simplemente se fueron y tú sentiste: a mí Dios me quitó a mi papá, me quitó a mi mamá. Entra ahí, entra en lo profundo, porque Dios está sanando. Pero para sanar hay que profundizar. Tienes que ir allá a lo más profundo y dejar que Dios sobre. Y vamos a hacer un ejercicio importante.
es importante que ubiques la persona que ejerció la injusticia contigo, inclusive si crees que fue Dios. Y vamos a hacer un ejercicio rápido. La vas a parar frente a ti y le vas a decir: mira, yo te perdono, porque sabes, si tú fuiste injusto conmigo, tal vez sin intención o con intención, hoy mi vida es abundada en justicia de Dios, en la justicia de Dios que se llama misericordia. Y sabes, yo recibí misericordia porque yo no merecía el amor de Dios, yo no merecía su ternura, yo no merecía ser rescatado de donde yo me hundí. Y por eso hoy, en este acto que estás haciendo, reconoce tu miseria y tu pecado delante de esa persona que tú consideras que fue injusta contigo. Y hoy dile: yo te devuelvo misericordia y yo te perdono. Y que salga de tus labios: te perdono, te libero, porque yo recibí misericordia y doy misericordia, porque estoy lleno de Dios. Y deja que la gracia de Dios brote en misericordia. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Desato esta gracia, esta unción de sanidad interior, y rompemos y quebrantamos toda herida de injusticia que ha generado rigidez, y por el poder de la sangre de Jesús hoy se rompen cadenas, se quebrantan esas cosas que venían atándonos por años, porque Jesucristo venció la muerte, porque estamos en Pascua de resurrección y se han roto las cadenas por el poder de la sangre de Jesús. Y hay libertad en la sangre de Jesús. Y hoy el perdón quebranta cadenas. Y en el nombre de Jesús recibe esta palabra. Te levantas siendo una persona más sensible, siendo una persona más entregada, más donada a los demás. Y ya no tienes que hacer mucho, solamente tienes que ser. Y tu vida ya no se centra en el prestigio o en que otros hablen bien de ti. Se centra en ser hija de Dios, ser hijo de Dios. Somos libres, somos libres, somos libres. Él es el agua, Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. vamos a darle fuerte un aplauso a Dios, que nos sana, que nos libera, que nos da una nueva vida hoy. Amén.